para no irnos al tema de la indemnización. Resulta que el trabajador al final solamente recibe 800.000 pesos. Entonces, normalmente los trabajadores se preguntan por qué solamente les están liquidando 800.000 pesos si trabajaron más de 10 años para la empresa, ¿sí? Pues es porque lo que están haciendo es pagarle las prestaciones sociales que se adeudan. Y las prestaciones sociales, como se pagan año a año, pues probablemente el trabajador solo le debían prestaciones sociales del último año, ¿sí? ¿Sí es clara la respuesta? Señora, tengo otra duda. La ley dice que para no renovarse automáticamente deben ser mínimo 30 días. ¿Eso aplica para el trabajador? O sea, si yo ya no quiero seguir trabajando más, tengo que con 30 días decirle al empleador, hey, yo no, o en cualquier momento le puedo decir que no deseo continuar. Anteriormente, el trabajador sí tenía la obligación de avisarle con 30 días de anticipación a su empleador que iba a renunciar, ¿cierto? Y como que hacer un preparativo para la entrega del puesto, ¿sí? Incluso si no lo hacía, también se le pedía al trabajador que indemnizara al empleador como por el daño causado. Eso terminó, o sea, eso pasaba hace muchos años, pero actualmente el trabajador no está en esa obligación. Es más, el trabajador puede irse hoy de la empresa y no volver, ¿cierto? Y no pasa nada. Igual le tienen que liquidar sus prestaciones sociales, ¿sí? O sea, el trabajador no tiene esa obligación como la tiene el empleador en el contrato a término fijo, porque es solamente en el contrato a término fijo, ¿sí? Esta carta, ¿cierto? De la que estamos hablando de prórroga y no prórroga, se da solamente en el contrato a término fijo, ¿sí? Eso no sucede en el contrato a término indefinido. Si el trabajador en el contrato a término, el empleador en el contrato a término indefinido simplemente quiere despedir al trabajador, así sea sin justa causa, él le puede pasar la carta de un día para otro. Le puede decir, la empresa ha tomado la decisión de despedirlo de forma unilateral y le vamos a pagar la indemnización por despido sin justa causa. Nada que hacer, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Daniel, digamos una persona que trabaja por días, que es en servicios generales o acá internamente en una casa, ¿qué tipo de contrato se maneja ahí? Si solamente, digamos, va una vez a la semana, en ese caso, ¿qué contrato sería ese? Bueno, ahí yo les pido que tengan en cuenta lo que dijimos al principio, ¿cierto? Si existen los tres requisitos, ¿cierto? Para que exista una relación laboral, es decir, puede que esta empleada de servicio doméstico vaya 2 días a la semana o 3 días a la semana, pero resulta que ya está en continua subordinación, ¿cierto? Que presta su servicio de manera personal, ¿cierto? Y que recibe una contraprestación o un salario por esa prestación de servicio. Existe un contrato laboral. Lo que yo tengo que hacer es mirar cuál es el contrato que se ajusta al servicio que ella me está prestando, ¿cierto? Si yo sé que la voy a tener por tiempo indefinido, ¿cierto? Pues yo le puedo firmar, yo puedo pactar con ella un contrato a término indefinido, pero será un contrato en el que se establezca que va a ser un trabajo por día, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es pagarle todas sus prestaciones sociales más su seguridad social, ¿cierto? Conforme al salario que ella se gana de acuerdo a los días que trabaja, ¿sí? O sea, no es que tenga que obligatoriamente pagarle el mínimo, no. Obviamente su salario, sus días de salario no pueden estar por debajo del mínimo, ¿sí? Entonces lo que yo hago pues es sacarle el valor del día conforme el salario mínimo, mirar por cuánto tiempo la voy a requerir y conforme a eso pues firmo el contrato con ella. Si yo solamente la voy a contratar por un mes, ¿sí? Pues podrá ser un contrato a término fijo o podrá ser un contrato por hora labor, ¿sí? O sea, lo que hay que mirar es cuánto tiempo voy a requerir a esa persona. Ahora,
que le han pasado. Normalmente contratan las empleadas del servicio doméstico o las personas que ayudan en las tareas del hogar y no se pacta ningún contrato, ¿sí? Pero es que las personas también suelen pensar que con pagarle 50.000 pesos en el día es suficiente y resulta que no, ¿cierto? Estos trabajadores y estas trabajadoras tienen derecho a todo, ¿sí? Porque son trabajadores. ¿Sí? Entonces tienen derecho a prestaciones sociales, tienen derecho a seguridad social. Y lo que yo debo hacer, ¿cierto? Actuando de forma correcta, es, así haya trabajado solamente un mes, ¿cierto? Es los problemas. Después, cuando ya las personas, estos trabajadores se asesoran, pues reclaman lo justo y ahí ya no solamente cobran lo que les tocaba, sino que tienen derecho al pago de indemnizaciones, tienen derecho al pago de sanciones moratorias por el no pago oportuno de la liquidación, ¿sí? Que ya todos esos elementos, ¿cierto? Ustedes los van a ver en el módulo 6 o 7. Ahí van a entender el tema de las indemnizaciones y el tema de las sanciones que le corresponden a los empleadores cuando no realizan los pagos de manera correcta. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Perfecto, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, pasemos al contrato de duración por hora labor, ¿cierto? Este contrato debe acordarse entre las partes de manera expresa. ¿Y eso qué quiere decir? Que debe estar por escrito. ¿Por qué? Porque cuando celebramos los contratos verbales, ¿cierto? Es fácil demostrar que puedo ser un contrato a término indefinido. Entonces, porque es lo que establece el Código Sustantivo de Trabajo, ¿cierto? Los contratos a término indefinido, de acuerdo a lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo. El contrato a término fijo, como el contrato por hora labor, son contratos que deben ser celebrados por escrito, ¿sí? Y estos contratos, lo que se hace normalmente es que se pacta una labor puntual que debe realizar el trabajador, ¿cierto? Y el contrato se terminará tan pronto se termine la labor para la cual yo contraté. Entonces, si yo tengo una empresa de, no sé, de sistemas, o sea, es un ejemplo, y mi empresa se dedica al desarrollo de software, bueno, no sé, es un ejemplo, ¿cierto? Yo contrato ocasionalmente una persona que realice el servicio como de mantenimiento porque requiero que se reparen los computadores una vez al mes porque se dañaron, ¿sí? Tan pronto esa persona acaba la labor para la cual fue contratada, en ese momento se acaba su contrato, ¿sí? O por ejemplo, los ejemplos que ustedes es el hecho de construir una carretera, que es solamente una labor que se va a realizar de manera temporal y tan pronto termine la construcción de la carretera o del edificio, pues se podrá acabar el contrato, ¿sí? Y finalmente, no sé si tienen preguntas frente a este contrato. Bueno, ahí quiero dar un punto y una claridad, y es que en muchísimas empresas contratan a las personas por medio de un contrato por hora laboral para poder tener la empresa quiera sacar a la persona, la pueda sacar sin problema, diciéndole que la labor para la cual fue contratada ya terminó y obviamente pues la persona no tendría derecho a el pago de ninguna indemnización, porque el contrato se termina legalmente tan pronto se acaba la labor para la cual fue contratada esa persona. Pero resulta que en muchas empresas, y suelo verlo con las personas que realizan actividades como asistenciales o administrativas, entonces el secretario, la secretaria, el personal de archivo, etcétera, o en muchos otros cargos son contratados por medio de un contrato por hora labor.
resulta que es que la empresa necesita siempre ese cargo. O sea, este cargo no se va a acabar un día. Es un cargo que siempre se va a requerir en la empresa, ¿cierto? Para llegar al objeto, al cumplimiento del objeto o la razón social de la empresa, ¿sí? Pero entonces resulta que contratan a las personas de esa manera o mediante ese tipo de contrato, simplemente para poder terminar su contrato de manera fácil, ¿sí? Pasa mucho con los trabajadores que están intermediados de forma ilegal, que eso es otro tema que no vamos a ahondar aquí, pero esos trabajadores que son trabajadores indios de servicios temporales mediante ese tipo de contratos, para que en cualquier momento puedan dar por terminado su contrato diciendo que es que la labor, ¿cierto?, para la cual ellos fueron contratados ya se terminó, ¿sí? Y ahí volvemos a un principio muy importante, que es el principio de la realidad sobre las formas pactadas, ¿sí? Entonces resulta que este principio de la realidad sobre las formas pactadas no solamente aplica para identificar un contrato, cuando un contrato es laboral y cuando no es un contrato laboral, sino que también aplica para identificar ante qué tipo de contrato estoy. Entonces claramente yo pude haber firmado en el papel que esto era un contrato por obra labor, pero resulta que no es un contrato por obra labor, porque la labor para la que fui contratado nunca se va a terminar dentro de la empresa, ¿sí? Y entonces ahí yo puedo alegar que lo que yo, el contrato que yo tenía, pues era un contrato a término indefinido, ¿sí? Porque, ¿sí? Y además resulta que los contratos por obra labor nunca pueden ser ¿qué? O sea, ¿qué no puede pasar nunca con un contrato por obra labor? No pueden ser renovados. No pueden ser prorrogados. Exacto. Y su duración no puede ser mayor de un año, si no estoy mal. Yo tengo una pregunta. Señora. Mira, en el Banco Popular, ¿cierto? Y eso se ve mucho también en los otros bancos, se maneja se maneja el tema de los contratos a término fijo o por obra o labor a un año, ¿cierto? Y los están renovando, ya en estos momentos, pues no, pero los está a raíz de una demanda, pero los renovaban cada año y pasaban 4, 5, 6, 7 años todavía como temporales y en diferentes, incluso era por año, los sacaban ocasiones y entraban con otra empresa temporal totalmente diferente haciendo la misma labor. La pregunta es, ¿eso en algún momento en Cali hicieron una demanda, ¿cierto? Una persona que pasó más de 3 años, pues, ahí claramente nos decían en los documentos que eso, un contrato a término fijo no se volvía a término indefinido. Pero lo que tú hablas del contrato realidad, no sé si por ese lado fue que demandaron, pero después de los 3 años con diferentes temporales y pasó de los 3 años, ya iban como 4 o 5 años más o menos, el temporal demandó y el Banco Popular lo tuvo que reintegrar y lo reintegró, creo que de manera indefinida, ¿cierto? Pues un contrato ya laboral. Aquí en Medellín, después de eso, a raíz de eso, mucha gente está demandando, muchos temporales que pasaron de los 3 años. Sí. Entonces, ¿por qué la ley o por qué dice ahí que ningún contrato se podrá volver contrato a término indefinido si mire que eso sí es, o sea, cuando se vuelve que es la misma labor y se indefinido después de una demanda? Me regalas una pequeña aclaración. Sí, claro. Bueno, va en el siguiente sentido. Va en el siguiente sentido y es con Natalia precisamente porque de ese tema ya habíamos dialogado un poco cuando pasamos por el módulo respectivo. El Banco Popular a nivel nacional no hace contratos a término fijo a los trabajadores, salvo muy pocas excepciones para cargos técnicos o concretos de ciertas áreas que son profesionales.
Generalmente, lo que ha hecho el banco históricamente, desde hace unos 15 años para acá, es que a los trabajadores que del escalafón los está reemplazando por personal contratado mediante empresas de servicios temporales, y la forma de contratación o el tipo de contrato mejor es por obra o labor. Y esos trabajadores que están por obra o labor, que es un contrato que puede durar 5 horas o 10 o 3 días o un mes o más, los deja hasta 9 años. Entonces, en todos los casos, en todo el país, esos trabajadores que están en caja, que están haciendo actividades propias de la actividad misional de la empresa, es evidente que no es obra o labor, es una actividad tal. Solo que a nosotros, como sindicato, nos ha faltado en todo el país, cada vez que salga un trabajador, o incluso así estando allí, convencerlo para que instaure el proceso, porque es del derecho individual, lamentablemente. Entonces lo debía hacer el mismo trabajador. Los trabajadores generalmente no lo hacen porque les da miedo que lo saquen. Y cuando salen, cuando lo sacan, es que se gana es una indemnización. Entonces, ¿qué puede hacer un trabajador porque el tema es bastante extenso en este caso, pero para concluir acá, otra forma que tiene el banco es que contrata a los trabajadores por esa misma forma, por ese mismo tipo de contratación, obra o labor contratada, no importa, pero los deja 2, 3, 5 años, y a los 5 años los contrata a término indefinido. Y el trabajador lo despiden luego, cuando lleva 14 años lo despiden, o 15, digamos, estuvo 5 por obra o labor y 10 por el otro. Lo que el trabajador puede hacer allí es instaurar un proceso, incluso nosotros lo debemos orientar para que así sea, para que reclame el contrato realidad. ¿Por qué? Porque si bien ya es difícil que le reconozcan los salarios dejados de percibir y todas las remuneraciones dejadas de percibir porque ya prescribió, es decir, se puede alegar la prescripción, aunque también se puede alegar que había una debilidad manifiesta y el trabajador por eso, porque acá en Pereira ganamos una acción así judicial, en la cual a la trabajadora le pagaron los 3 o 4 años y algo que ha trabajado como por obra o labor, y además también le pagaron la indemnización desde el primer día que entró con ese tipo de contrato ese tipo de contrato realidad. Es decir, los jueces reconocen que el contrato sí es un contrato realidad y conocen que el contrato indefinido lleva desde desde el primer día que entró con contrato por duración de la obra. Pero en la parte económica es donde puede no ganarse todo, sino únicamente ganarse la liquidación final. Y el reintegro, para que haya un reintegro, difícilmente ahí lo hay, solo existe cuando es madre cabeza de familia o cuando tiene alguna de aquellas cosas que llamamos que le generan una estabilidad laboral reforzada. Entonces ahí se pudiera dar, que es lo que sucedió en Cali alguna vez. Ahí. Yo quiero agregar algo, y es que Natalia, sí, creo que fue Natalia. Tú dices, es que vea que el contrato sí puede cambiar, sí puede dejar de ser fijo, sí puede dejar de ser hora labor y pasar a ser indefinido. Los contratos no cambian, yo por eso dije, no cambian su naturaleza por sí solos, pues resulta que el contrato es a término fijo hasta que se acabe la relación laboral. Pero el ejemplo que tú estás dando es distinto, ¿cierto? Y ahí volvemos al principio de la realidad sobre las formas pactadas, y además a un tema que es muy importante, no está dentro del módulo de derecho laboral individual, pero que es una realidad que viven todos los trabajadores, y es la intermediación laboral y legal, ¿cierto? Los trabajadores que son contratados por empresas de servicios temporales y enviados en misión, ¿cierto? A las empresas o a las entidades bancarias, ¿sí? Rotando en diferentes empresas de servicios temporales, ¿cierto? Contratados allá, pero no directamente por el banco, ¿cierto? Y resulta que, como dice William, el trabajador termina trabajando 9 años en la empresa beneficiaria, que es el banco, ¿cierto? Pero resulta que ha tenido
como 10 contratos, ¿sí? En diferentes resúmenes. Entonces, probablemente, obviamente, ¿cierto? Ahí existe una relación laboral y ahí volvemos a los requisitos para que exista una relación laboral, al principio de la realidad sobre las formas pactadas, ¿cierto? Que probablemente el banco siempre ejerció la subordinación sobre este trabajador, aunque este trabajador era un trabajador indirecto, ¿cierto? Y que en ese sentido yo puedo demostrar que mi relación laboral haya cambiado y se haya convertido en un contrato a término indefinido. Es que mi contrato siempre fue un contrato laboral con el banco. Lo que hice o lo que hago como trabajador, obviamente, es demandar ante la jurisdicción ordinaria, demostrar que todas estas empresas de servicios temporales no eran mis empleadores, ¿cierto? Que ahí lo que había era un contrato disfrazado, ¿cierto? Y que realmente mi empleador siempre ha sido esta empresa, este banco que se ha beneficiado de los servicios que yo he prestado, ¿sí? Y que además los servicios que yo he prestado son propios para alcanzar el objeto o el cumplimiento del objeto social de la empresa. Entonces, ahí lo que hace el juez es reconocer que mi contrato siempre fue un contrato con el banco, ¿sí? Y que tengo un contrato realidad. Entonces, bueno, lo reconoce desde que empecé con la primera temporal o desde X tiempo, o como lo dijo William, reconocen algunas cosas y otras no, pero no es que el contrato haya cambiado su naturaleza, es que yo tenía un contrato disfrazado y yo sufrí fue de una intermediación laboral ilegal, pero resulta que la realidad, ¿cierto? La realidad de mi contrato, principio de la realidad sobre las formas, es que yo siempre fui trabajador de este banco, ¿sí? Y que con el banco era que se cumplían los 3 requisitos para la existencia de una relación laboral: subordinación, prestación de personal de servicio y salario. Puede que el salario me lo pagara la empresa de servicios temporales, pero es que quien le paga a ella era el banco, ¿sí? Y el banco es quien ejercía la subordinación conmigo y con quien yo prestaba el servicio de manera personal, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Es claro o Sí, hay es claro. alguna otra duda? Sí, pero entonces no confundamos esos términos, ¿sí? Y bueno, yo hacía la aclaración de que los contratos nunca cambian su naturaleza porque esto normalmente se presta es para confusión en los contratos a término fijo, ¿sí? Porque piensan que cuando se prorroga después de las 3 prórrogas se transforma en un contrato a término indefinido, pero no es así. Listo. Y por último, creo que, bueno, no sé hasta qué horas va la clase. Termina a las 7. Ok, tenemos... Daniel, ¿cierto? una cosita, preguntar algo. Sí, claro. Entonces, pues la gran mayoría de los bancos tienen toda esa intermediación de las temporales. Entonces, uno puede llegar a cualquier empleado que tenga 3, 4 prórrogas pues, de esos contratos, decir que es una intermediación ilegal y buscar otro tipo de contrato. No, bueno, sí y no. Lo que pasa es que el tema tiene otro trasfondo, ¿sí? Yo lo estoy contando de manera superficial. O sea, las empresas de servicios temporales, en efecto, pueden funcionar. En efecto, la intermediación está permitida en Colombia, ¿sí? Lo que pasa es que cuando suceden una serie de situaciones, se convierte en una intermediación ilegal, ¿sí? Que esa es la lucha de los sindicatos siempre en todos los sectores, no solamente en el sector financiero. Esto pasa en el sector palmero, esto pasa en el sector minero, esto pasa en todos los sectores, ¿sí? ¿Cuándo se convierte en ilegal? Entonces, ahí es cuando primero me doy cuenta o sea, por eso es muy importante este curso de Derecho Laboral Individual. Primero lo que yo tengo que hacer es analizar quién ejerce, ¿cierto? El poder de subordinación con ese trabajador, ¿sí? Porque puede que el banco contrate con empresas de servicios temporales, pero sea para labores ocasionales, ¿sí? Sea porque se está cubriendo un embarazo, una licencia de maternidad, sea porque se está cubriendo una incapacidad médica,
¿sí? Ahí está completamente permitido. O sea, yo sé que este trabajador no va a permanecer aquí, yo lo estoy contratando temporalmente para que me cubra una licencia de maternidad, para que me cubra una incapacidad médica, ¿cierto? Pero si yo lo que estoy haciendo es que estoy temporales para que realicen actividades misionales y permanentes dentro de la empresa, ¿sí? Y lo que yo hago es que los tengo por más de 1 año, 2 años, 3 años, y los empiezo a rotar en diferentes empresas de servicios temporales porque no pueden durar tanto en una sola empresa. Los empiezo a rotar en diferentes empresas de servicios temporales, pero siempre están aquí con el mismo cargo, ¿cierto? Beneficiándome, ¿sí? Yo ejerzo como banco la subordinación sobre él, yo soy quien lo sanciona, yo soy quien se beneficia con la prestación de su servicio, y además de eso, se me olvidó lo último que iba a decir, pero bueno, digamos que son todas esas cosas que me demuestran que esa intermediación realmente no es legal, sino que es ilegal, ¿sí? Y básicamente eso sucede porque la empresa se ahorra costos, ¿sí? Y porque es más fácil sacar a los trabajadores, ¿sí? No se embaraza, o si es indirecto es más difícil que se afílie a una organización sindical porque yo simplemente le ordeno a la empresa de servicios temporales que no lo quiero y la empresa lo saca diciéndole que su contrato por obra labor se terminó. Ahí se puede llegar a demostrar que efectivamente existe una intermediación laboral ilegal, pero no solamente eso, entonces también va más allá de mirar de quiénes son las empresas de servicios temporales, de si esa temporal cambia de razón social para seguirme enviando personal y no tener problemas legales. O sea, el análisis va mucho más allá, ¿sí? Y lo que han hecho las organizaciones sindicales a lo largo de los años es poner en conocimiento de esto al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo está en la obligación de la empresa que sea hacer una inspección ocular, a revisar los contratos de trabajo, a mirar cuánto tiempo llevan estos trabajadores laborando allí, ¿sí? Y a sancionar en caso de que se encuentre que es una intermediación laboral ilegal, ¿sí? En resumen, o sea, los bancos y las empresas pueden contratar por medio de empresas de servicios temporales, ¿sí? La ley lo permite en ciertos casos, pero no pueden hacerlo cuando los trabajadores realizan actividades misionales y permanentes y cuando no están en ese puesto para cubrir una temporalidad, sino que se quedan ahí 1 año, 2 años, 3 años y termina siendo el banco quien se beneficia de los servicios prestados por ese trabajador, ¿sí? ¿Me enredé mucho o sí fui como claro? Está bien. Estuviste muy bien. Listo. Ya para finalizar el tema de los contratos, también están los contratos accidentales, ¿sí? Y es que estos contratos se dan... Perdón, una preguntita. Es que tengo una pequeña confusión. ¿Contrato por hora labor es lo mismo que contrato por prestación de servicios? No. Ya hablemos del último contrato laboral, ¿sí? Y ya hablamos del contrato por prestación de servicios y abrimos aquí el cuadrito que ustedes lo tenían, la diferencia de un contrato laboral con un contrato por prestación de servicios, ¿sí? Entonces, otro de los contratos laborales son los contratos accidentales, ocasionales o transitorios, ¿cierto? Que básicamente estos contratos tienen una duración máxima de 1 mes, ¿sí? Y el trabajador realiza actividades que son ajenas al objeto social del empleado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa y resulta que un día llovió tan duro, una empresa que se dedica, no sé, a temas de belleza, y resulta que un día llovió tan duro que se cayó el techo, ¿sí? Entonces yo contrato un trabajador para que venga, me haga la reparación, adecue todo y arregle todo lo que se dañó, y el trabajo se acabará, el contrato se terminará tan pronto el trabajador realice la labor para la cual lo contraté, que se dio de manera accidental. Y estos contratos pues no pueden durar más de 1 mes, ¿sí? Creo que es lo importante y lo que se debe tener en cuenta. Si el contrato supera 1 mes,
pues ya no será un contrato accidental, será un contrato por hora labor, ¿sí? Que normalmente esos contratos son, digamos que la terminación es de manera similar. ¿Listo? Ahora, para que hablemos del contrato por prestación de servicios, espérenme un segundito, yo lo abro y comparto aquí la pantalla, y el contrato laboral, son contratos totalmente distintos, o sea, un contrato por prestación de servicios no es un contrato laboral, ¿sí? Un contrato por prestación de servicios es un contrato que se regirá por las normas civiles. Denme un segundito para que miramos el cuadrito con las diferencias. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo mientras yo busco el cuadrito. No sé cómo... Ah, ya lo encontré. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, en un contrato por prestación de servicios, como este se rige por las normas civiles, aquí la persona que presta sus servicios no tiene derecho a nada de lo que tiene derecho en un contrato laboral, ¿sí? Es decir, no tiene derecho al pago de prestaciones sociales, no tiene derecho... ¿Me están escuchando bien? Es que me dice que el internet... ¿Me están escuchando bien? Sí, Y ahí se te sí. escucha bien. Sí, señora. Estoy intentando descargar el documento y no me lo deja descargar. Problemas con el... Perfecto, sonido. Ah, bueno, no, ya pude. Entonces, en un contrato por prestación de servicios, como es un contrato de carácter civil, pues no tengo los derechos que tengo con un contrato laboral, entonces no tengo derecho a prestaciones sociales. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Sí, señora, ya. Listo. Sí, señora. Empecemos por el principio. Entonces, contrato de trabajo, contrato por prestación de servicios. Entonces ya dijimos que el contrato laboral, su naturaleza pues es de carácter laboral. Y en el contrato por prestación de servicios será de carácter civil o de carácter comercial. ¿Sí? En el contrato de trabajo, siempre debe ser, la labor siempre debe ser realizada por una persona natural y de forma personal. Acordémonos que uno de los requisitos para que exista un contrato laboral es la prestación personal del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo dejarle la labor para la cual fui contratada a un tercero. Más que en los contratos por prestación de servicios, la actividad puede ser realizada por una persona natural o por una persona jurídica, incluso puede ser con ayuda de un tercero, ¿sí? En el contrato de trabajo, la ejecución de la actividad se realiza mediante subordinación por parte del empleado. O sea, creo que es uno de los requisitos más importantes para entender cuándo un contrato es laboral y cuándo no. Y en el contrato por prestación de servicios, su característica principal es que existe una libertad y una autonomía para realizar la actividad por parte de el contratista, ¿sí? Es decir, en un contrato por prestación de servicios, que es de carácter civil, o sea, no es un contrato laboral, la persona es libre, es autónoma, ¿sí? Para realizar la actividad de la forma en que la quiera realizar. ¿Eso qué quiere decir? Que ese trabajador no está sometido a una subordinación, ¿sí? ¿Y yo cómo identifico una subordinación? Cuando me llaman la atención, cuando me dicen que debo cumplir un horario, cuando me dicen que debo asistir a un sitio puntual de trabajo, a realizar unas actividades, ¿cierto? Cuando me dicen que debo vestirme de X forma, que debo portar el logo de la empresa, ¿sí? Eso demuestra que hay una subordinación de la empresa por el trabajador. Más que en un contrato por prestación de servicios, lo que se pide es que la persona realice una labor, ¿cierto? Y solo importa que la persona cumpla con esa labor, ¿sí? No es necesario que
la realice en las instalaciones de la empresa, que cumpla un horario, o sea, que la realice de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, ¿cierto? O sea, en el contrato por prestación de servicios hay plena libertad de la persona que está prestando el servicio para realizar la actividad. O sea, lo que importa es el resultado final para la cual fue contratada. Y bueno, aquí traen otro y dice debe cumplir horario en el contrato de trabajo, y en el contrato por prestación de servicios pues no se debe cumplir un horario ni hay órdenes permanentes. Entonces volvemos al tema de la subordinación. O sea, no hay una subordinación en el contrato por prestación de servicios. Y creo que es lo más importante porque volvemos al ejemplo, ¿sí? A muchas personas les pasa. Los empleadores los contratan por prestación de servicios, ¿sí? Para ahorrarse costos, ¿cierto? Para no pagar prestaciones sociales, para no tener que pagar la seguridad social, sino que esto le corresponde al trabajador, porque en el caso de un contrato por prestación de servicios se supone que el contratista es independiente, ¿sí? Entonces, de sus honorarios debe sacar para pagar salud, pensión y riesgos laborales, ¿sí? ¿Qué es esto? Salud, pensión y riesgos laborales, ¿qué es? ¿Saben? La seguridad social, ¿sí? La seguridad social, es a lo que llamamos seguridad social, ¿listo? Entonces, obviamente, si vamos a la vida real y a lo que sucede normalmente, los empleadores suelen disfrazar los contratos laborales con contratos por prestación de servicios para ahorrarse costos, ¿sí? Para no pagar prestaciones sociales, para no pagar seguridad social y para que sea el trabajador el que tenga que asumir esa seguridad social. En un contrato por prestación de servicios jamás habrá prestaciones sociales. O sea, nunca va a haber un contratista que reciba cesantías, que reciba intereses de las cesantías, que reciba prima de servicios y que reciba vacaciones, aunque las vacaciones no sean una prestación social, ¿sí? Eso no lo van a ver. Claro, puede pasar que el contratista firme un contrato, ¿cierto? Preste un servicio, le digan, váyase a vacaciones y cuando vuelva, pues ya ahí tiene su contrato. Entonces, resulta que no es que él dentro del tiempo de su contrato tenga unas vacaciones, sino que el contrato se acaba y después firma otro contrato por prestación de servicios, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, principio de la realidad sobre las formas pactadas. Como los empleadores suelen disfrazar estos contratos para ahorrarse costos, lo que debe hacer el trabajador es demostrar que efectivamente lo que existe ahí es una relación laboral y no una relación comercial o de carácter civil, ¿sí? ¿Cuál es la mayor prueba? O sea, ¿qué es lo que realmente demuestra que existe un contrato por prestación de servicios? O sea, creo que que existe un contrato laboral y no un contrato por prestación de servicios. Creo que el requisito más importante y el requisito que es como el que demuestra la relación laboral es la subordinación. ¿Por qué? Porque dentro de un contrato por prestación de servicios no hay salario, ahí hay pago de honorarios, ¿sí? Pero bueno, es fácil demostrar que esos honorarios pues son salarios, ¿cierto? Y bueno, en todo caso, yo realizo la labor, no la realiza nadie más. Entonces ya demostré que me pagan salario y que realizo la labor de manera personal. Pero es muy importante que demuestre la subordinación, porque si no demuestro la subordinación, pues nada, ahí es un contrato por prestación de servicios porque es un trabajador autónomo, ¿sí? Entonces, creo que no, señora. Yo quisiera, no sé si pues terminas o quisiera poner un ejemplo aquí para que tú me digas si cabe perfectamente en este contrato. Ok, no eso, creo que ya, es eso, ¿sí? Y pasa mucho, disfrazan mucho los contratos. ¿Listo? Bueno. Entonces, Natalia, ahora sí. Como nosotros no queremos ser unos malos patrones y no queremos disfrazar nada, tengo un ejemplo en la realidad. Resulta que nosotros tenemos una cabaña, la UNE, ¿cierto? Como organización sindical tiene una cabaña en otra parte. Y resulta que en esa cabaña nosotros tenemos un administrador, es un pueblo, y en esa cabaña nosotros tenemos un administrador.
Necesitamos un administrador, ¿para qué? Pues para que cumpla la labor de cuidar, de organizar, de recibir la gente cuando vaya, hacer el aseo, ¿cierto? Tiene unas funciones específicas o una labor específica. Yo quiero saber si ahí cabe perfectamente, porque nosotros a él no le decimos en qué momento tiene que hacer la labor, ni tiene que ir a hacer el aseo, simplemente es estar pendiente de la cabaña y de las cosas que se sucedan. Y le pagamos unos honorarios mensuales. Ahí cabe. Volvemos a lo mismo. Si el trabajador llegara a demostrar que se cumplen los 3 requisitos para la existencia de un contrato laboral, él puede decir que existe un contrato laboral, ¿cierto? Pero si resulta que él tiene autonomía, ¿cierto? Que es libre para realizar la labor como él quiera, ¿cierto? Que no le llaman la atención, que no lo sancionan, que no lo controlan, que no miran si él ya empezó tal día a trabajar y si ya finalizó, ¿cierto? Pues ahí perfectamente caería un contrato por prestación de servicios. Lo que pasa es que esa es la gran diferencia entre los dos, desde mi punto de vista. Lo que diferencia un contrato por prestación de servicios de un contrato laboral, ¿cierto? Es la subordinación. O sea, cuando el trabajador tiene autonomía, en efecto, ¿cierto? Y puede realizar la labor de manera libre, pero cumple con la labor para la cual fue contratado, ahí hay un contrato por prestación de servicios. Pero si el trabajador demuestra indicios de subordinación, ahí se puede hablar del principio de la realidad sobre las formas pactadas y puede decirse que es un contrato laboral. Les tengo un consejo, ¿cierto? Y es que si ustedes quieren complementar, esto es un tema que es de debate, ¿sí? Porque el único que reconoce el contrato laboral es el juez. O sea, el trabajador puede decir, sí, mi contrato es laboral, el empleador puede decir que no, pero el juez tiene la última palabra, ¿sí? Pero la recomendación 198 de la OIT, y no sé si estaba ahí en el material complementario, tiene unos puntos, que es puntualmente el numeral 13, ¿sí? De la recomendación, si no estoy mal, dice cuáles son los indicios de subordinación. Y lo que han hecho algunos jueces en materia, más que en Colombia, porque los jueces aquí están un poquito atrasados, pero ya se están apoyando en esta recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, es mirar esos indicios. El punto 13 dice, podrá hacer relación laboral tal, tal, tal. Cuando el trabajador va al sitio y presta los servicios de trabajo donde el empleador le dijo que tenía que prestarlos. Cuando porta algún tipo de uniforme, bueno, trae muchas, ¿sí? Y lo que hacen los jueces ahora es un ejercicio como de ponderación, ¿sí? Mirar cuántos indicios de autonomía hay y cuántos indicios de subordinación hay para poder determinar si es o no es una relación laboral. Y esta recomendación 198 ayuda muchísimo. El punto 13 de la recomendación 198 trae qué ha dicho la OIT, ¿cierto? Que es una relación laboral, aparte de los 3 requisitos que están contenidos en nuestro Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Entonces creo que es muy importante que la miren, porque se pueden llegar a apoyar con eso, ¿sí? Pero pues desde mi punto de vista, creo que uno de los requisitos más importantes, y si no es el más importante, es que realmente es el más importante, es la subordinación. O sea, si una persona, un empleador, logra demostrar que ese trabajador tenía total autonomía y libertad para realizar la labor, ahí no hay relación laboral. ¿Listo? ¿Sí? ¿Compañeros? ¿Claro? Gisela, una pregunta, Yeli, una pregunta. Es que con este tipo de contratación, de prestación de servicios, hay unos manejos que no sé qué tan legales sean, como por ejemplo, tú tienes un contrato a término, pasa lo mismo que en los contratos laborales. Tú llegas a un término, te dijeron de tal fecha a tal fecha. Generalmente son anuales estos contratos de prestación de servicios. Terminas de prestar el servicio, esperan 2 meses para volverte a hacer el otro.
si han pasado 9 o 7 años con este mismo contrato de prestación de servicios, legalmente, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Pasa lo mismo que los contratos laborales, no se puede hacer nada si no se demuestra y si se puede demostrar la subordinación o no, o ahí ya qué pasaría Es que, después de tanto tiempo. es que ese es el tema. Y es que cuando hay continuidad laboral, ¿sí? Es difícil llegar a decir que siempre fue un contrato por prestación de servicios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y esto lo ha dicho la OIT, y es que cuando hay dependencia económica del trabajador con ese puesto de trabajo y con el empleador, eso es un indicio, o más bien, ahí no hay autonomía. No hay ningún tipo de autonomía, porque él solo presta los servicios aquí, porque tiene una dependencia económica, ¿cierto? Ahí se puede llegar a demostrar que es un contrato laboral, ¿sí? Principio de la realidad sobre las formas pactadas, recomendación 198 de la OIT, pero es algo que es completamente debatible. Pero eso que tú dices es muy importante, porque ahí ya no solamente estamos, o sea, no fue una labor que se realizó durante un tiempo y ya. Estamos hablando de una dependencia. Y cuando hay dependencia, no hay autonomía, ¿sí? Entonces puede ser que efectivamente el contrato sea un contrato laboral. Pero por eso es que los jueces hacen un ejercicio de ponderación, ¿sí? Entre cuál es la autonomía y cuál es la independencia. La dependencia, perdón, la subordinación. Pero yo pregunto, por ejemplo, voy a poner el ejemplo acá, una persona que le haga la contabilidad a una empresa que le está prestando ese servicio, pues que es un contrato por prestación de servicios, obviamente eso va a ser continuo en el tiempo, en ninguna parte dice o si hay un tiempo limitado para el contrato de prestación de servicios. Pero es que ahí además, o sea, cuando estamos hablando ya es como de un servicio externo, ¿cierto? De algo que no es propio del objeto social de la empresa, o sea, es que todo se tiene que analizar en conjunto, ¿sí? De algo que no es propio del objeto social de la empresa y que además probablemente ese contador tenga muchos más clientes, porque estoy segura de que el contador no solamente va a trabajar para esa empresa, ¿cierto? Sino que va a tener 2, 3, 4, 5 empresas, igual que un abogado, ¿sí? Entonces, ahí no hay una dependencia. Oye, es diferente, igual que un Es administrador. diferente. Ajá, ahí también depende entonces es la labor, pues lo que se realiza. Lo que sí hay que mirar es que ese trabajador realice el trabajo con independencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque así sea un contador y sea una labor externa, ajena al objeto social, sí, lo que hace la empresa es sancionarlo por no cumplir, ¿cierto? Llamarle la atención, hacerle cumplir un horario, pues ahí hay una subordinación y él puede alegar que ahí había una relación laboral. Pero si es un contador que lleva 3 años, 4 años haciéndole la contabilidad a esta empresa y a otras 10 y lo hace en sus tiempos y simplemente cumple con entregar la contabilidad, pues eso ya no, eso puede ser un contrato por prestación de servicios, claramente. O sea, lo que tiene que hacer la empresa que le está contratando el servicio es no cruzar la delgada línea de, oiga, usted a qué horas va a cumplir y entrégueme esto ya y tiene que venir aquí, realizar el trabajo acá. O sea, yo sé y la realidad demuestra que el trabajo de los contadores sobre todo es independiente, o sea, ellos van, visitan, miran, pero no están como en una constante subordinación, ¿sí? O sea, lo que tiene que cuidarse el empleador es eso, no debe ser algún tipo de subordinación, ¿cierto? Sino que es dejar que el trabajador realice, el contratista, perdón, realice su trabajo con autonomía. Sí, por lo menos yo te lo contaba es porque, por ejemplo, la mayoría de las empresas del gobierno, sí tienen la contratación con prestación de servicios. Y ahí es donde tenemos la mayoría de estos temas porque los contratan 7 años haciendo las mismas funciones que son originales del manejo y del negocio como tal, ¿sí? Y que llevan 7, 8, 9 años haciendo las mismas labores, cumpliendo un horario, les terminan el contrato, dicen que con un mes, otros dicen que con 2 meses se acaba la legalidad del contrato
a que se vuelva real, y a los 2 meses ahí sí los contrata otra vez con prestación de servicios para evitarse cualquier cosa, y llevan 7, 8 años haciendo lo mismo. Sí, claro, claro, y yo esperaba que no me tocaran ese tema porque yo sé que eso pasa normalmente con los trabajadores que están en entidades estatales, ¿cierto? Lo que pasa es que, claro, todo el mundo sabe que ahí hay un contrato laboral, ¿cierto? Pero uno, el trabajador, no se anima a ejercer y a demostrar que efectivamente está bajo un contrato realidad, ¿cierto? Y dos, lo que hacen las entidades estatales es, claro, sacar los 2 meses, 3 meses, ¿cierto? Porque eso lo que hace es romper la relación laboral. Cuando hay tiempo de por medio, se rompe la relación laboral, ¿cierto? No existe una continuidad y así, en caso de algún problema, ¿cierto? O que alguno se animara, pues lo que llegarían a demostrar es que ahí no había una sola relación laboral, sino que hubo varias y lo que hacen es romper la continuidad, ¿cierto? Precisamente para eso, para que en el momento en que alguien quiera reclamar, no diga, ah, es que yo llevo todo este tiempo, sino que cuando esa relación está fracturada, pues no hay una continuidad y las reclamaciones o las indemnizaciones y sanciones no serían por todo este tiempo, sino por este tiempo, ¿sí? Incluso hay pronunciamientos de la Corte, donde la Corte dice, no, es que si usted, empresa, lo que hace es contratar a un trabajador, terminarle el contrato, ¿cierto? Dejarlo por fuera 3 meses, 4 meses, volverlo a contratar, mentiras, la Corte habla de 3 meses. 3 meses, volverlo a contratar, sacarlo, volverlo a contratar. Usted lo que está haciendo es rompiendo la continuidad para no darle una estabilidad laboral al trabajador, ¿sí? Y cuando eso pase, si el trabajador llega a hacer una reclamación y llega a demostrar eso, que el empleador tuvo como esa mala fe y lo que hizo fue fracturar esa relación laboral para evitar la continuidad, ahí también se puede reconocer un contrato de realidad desde el principio hasta el final, ¿sí? Sí, ahora sí, otra duda que de lo que estás hablando me generaste. ¿Cuánto es el tiempo de romper esa continuidad laboral? ¿3 meses, me dices? Porque hay Sí. veces que lo rompen un solo mes, o sea que un mes es valedero para continuidad. No. O sea, las sentencias, las que yo he leído, hablan de que cuando el trabajador dura por fuera de la empresa, ¿cierto? 3 meses o menos, ahí hay continuidad laboral. Si ya son 4 meses, 5 meses, 6 meses, pues ahí ya no hay continuidad laboral, ¿sí? Gracias, listo. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí. Daniel. Bueno, voy a dejar de compartir. Creo que ya sobre el contrato de prestación de servicios, voy a dejar de compartir la pantalla. No sé cómo se hace. Mientras tanto, te puedo preguntar, digamos, teniendo en cuenta ahorita la situación actual de la pandemia, si uno tiene un contrato a término indefinido, ¿es legal que la empresa le haga firmar un otro sí reduciéndole el salario por X cantidad de tiempo? Depende. O sea, así en principio, como tú lo estás contando, la respuesta sería no, ¿cierto? Porque eso es una desmejora de las condiciones laborales pactadas inicialmente, ¿sí? Y el empleador bajo ningún motivo puede desmejorar las condiciones laborales de un trabajador. Mejorarlas sí, siempre que quiera, y mantenerlas, pero desmejorarlas no, ¿cierto? Ahora, cuenta todo el entorno de la situación para mirar qué es el otro sí, porque una cosa es que, o sea, es que qué está pasando ahorita, ¿cierto? Hay empresas que no se han activado, ¿cierto? Que no pueden prestar los servicios, ¿sí? Y que en ese sentido, si el trabajador no está prestando el servicio o lo está haciendo no de manera permanente, no como lo hacía antes, no cumpliendo todo el tiempo, es decir, el trabajador está laborando menos, ¿cierto? Pues no es lógico que se gane lo mismo, ¿sí? Pero entonces, más bien, cuéntanos tú cómo es el entorno de la situación para mirar si es legal o no es legal lo que está haciendo la empresa. Sí, efectivamente, el caso específico es el de mi esposo.
Él trabaja en una empresa que comercializa vehículos y pues obviamente por el tema de la pandemia no estaban yendo a trabajar a las instalaciones. Obviamente sí estaban trabajando desde la casa, teletrabajo y cumpliendo pues incluso más de las 8 horas laborales de trabajo. Entonces la empresa les exigió firmar un otro sí, donde decía que por estar trabajando menos tiempo, aunque no es real, disminuía el salario. No, ahí no, porque en efecto, si él trabaja, o sea, si cumple el mismo horario, incluso más, no pueden desmejorarle el salario, ¿sí? Además, porque la empresa tomó la decisión de implementar el teletrabajo, ¿sí? O el trabajo en casa. Entonces, si están cumpliendo el mismo horario, si están realizando, o sea, si se reinventaron la famosa palabra de ahorita, realizando el trabajo desde casa de otra manera, pero en el mismo horario y bajo las mismas condiciones, no tienen por qué reducir los salarios, ¿sí? Distinto es que la empresa no pudiera prestar sus servicios y de alguna manera pusiera a realizar actividades a los trabajadores en un día, 2 días a la semana, ¿cierto? Que lo que resulta lógico es que se pague el tiempo que están laborando. Pero si están haciendo trabajo en casa, cumpliendo el mismo horario, no tienen por qué desmejorar las condiciones laborales. Hay que mirar es qué pasa si, o sea, nadie puede obligar al trabajador a firmar ese otro sí, pero si no lo firman, pues obviamente me imagino que la empresa hará algún tipo de consecuencia en contra del trabajador. Ajá. Sí, pero digamos que no. Una pregunta. Señora, ¿alguien me está hablando? Una pregunta, el auxilio de transporte también lo debe respetar la empresa, ¿verdad? Pues por el efecto de que ya no deben asistir a las instalaciones, sino que el trabajo está en casa. ¿El auxilio de transporte es respetable en ese momento o qué pasa con este auxilio? No. ¿Cuál es la naturaleza del auxilio de transporte? O sea, la empresa normalmente la empresa hace 2 cosas, ¿cierto? O da el auxilio de transporte o pone el transporte, ¿sí? Que lo que garantiza es que el trabajador se desplace de la casa al trabajo y viceversa. Pero si el trabajador está en sus instalaciones, no se tiene que desplazar hacia ningún lado, la empresa no tiene que pagar el auxilio de transporte. Yo no sé si ustedes vieron la noticia reciente, que lo que se habla ahora es de un auxilio tecnológico, ¿sí? Un auxilio para la casa, para los que están realizando trabajo en casa, ¿sí? Que eso quedó en la última resolución, si no estoy mal, ¿sí? Pero ya no hablamos de auxilio de transporte, porque los trabajadores no se están transportando, ¿sí? Pero la empresa sí tiene que cubrir como ese auxilio tecnológico, creo que se llama, y no me acuerdo en cuál resolución quedó, pero eso ya lo aprobaron. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Alguien más iba a decir algo? Yo no sé, Sandra, sí, Sí. creo que fuiste tú la que me preguntó lo del esposo. Sí, fui clara con la respuesta en el tema de la desmejora. Sí, y Natalia, fuiste súper clara. La mano. Fuiste súper Quiero hacer una sino que la pregunta y es empresa con Señora. Natalia. Termina, Sandra, termina. No, lo que quería concluir es que incluso la empresa, me imagino que por cuidarse en salud, en el otro sí le colocó que disminuía las horas laborales, aunque pues no es la realidad. Claro, porque el hecho de que trabaje menos horas permitiría que pagara menos salario, ¿sí? Pero lo que podría hacer él incluso sería demostrar que es que incluso podrían interponer, si son pues varios trabajadores a los que les está sucediendo eso, poner una querella ante el Ministerio de Trabajo contando la situación, y se hace de manera anónima, pero demostrando el tiempo que realmente están laborando. Entonces, ¿cómo realmente pueden demostrar los trabajadores que están laborando el mismo tiempo o incluso más? Entonces, si desde
las 7 de la mañana mi jefe empieza a escribirme a WhatsApp y tengo que, y recibo correos todo el tiempo, y además de eso mi último correo me llega, yo que sé, a las 6 de la tarde, pues ahí demuestro que realmente estoy laborando todo este tiempo y no el tiempo que me dice la empresa. Entonces son pruebas importantes que pueden llegar a aportar, ¿cierto? Y poner en conocimiento de la situación al Ministerio de Trabajo, porque realmente lo que está haciendo la empresa es incorrecto, ¿sí? Y lo está haciendo pues para ahorrarse costos, cuando realmente los trabajadores están trabajando más tiempo y deben ganar conforme al tiempo que están laborando. ¿Listo? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, Natalia. En el contrato de prestación de servicios, el tema de la seguridad social es una obligación que le tenga uno estar pendiente de que ellos sí lo paguen o simplemente pagar honorarios así, sin necesidad de si ellos, o sea, esa responsabilidad es del contratista. No, realmente, sí, la responsabilidad es del contratista, ¿sí? O sea, realmente el que no pague la seguridad social, es que soy un trabajador independiente, ¿sí? Y si yo no pago, pues yo me estoy perjudicando y a mí es a quien me acarrean las sanciones porque soy un trabajador independiente, ¿sí? Sin embargo, Riesgos laborales. Ya ahorita, digamos que la planilla de independientes o ya la ley le exige al empleado, al que contrata, que puede descontar el porcentaje y pagar la seguridad social de esa persona, o que esa persona lo puede seguir haciendo de manera independiente. Pero lo que sí debe hacer quien contrata es exigir la planilla de pago. Siempre debe exigir la planilla de pago, porque a quien se contrata no puede omitir esos pagos que tiene que hacerle al sistema. Una precisión quiero hacer al respecto, ¿sí? Y la digo porque la sufrí en carne propia. Con un contrato civil, un contrato de obra. Y es que es bastante delicado que el contratante no se cerciore que efectivamente paga. Porque cuando sucede cualquier siniestro, no importa que no sea laboral, existe una responsabilidad civil extracontractual que con un abogado bien mañosito o bien bueno, no sé cómo es que les diga, porque yo no voy abogado, entonces, pero existe el riesgo de que le corresponda pagar. Y si es un accidente de trabajo como tal, un accidente que tuvo el trabajador en la obra, es bastante grave. Entonces creo que es necesario, a pesar de que no hace parte del derecho laboral, pero es una forma de contratación que incluso utilizan muchas empresas y organizaciones para evadir prestaciones sociales y esto, entonces hacen un diseño de contratación civil, pero también tiene algunos riesgos y algunas precauciones que se deben tener al respecto. Bueno, y para agregar algo ahí, ya que William me hizo acordar, la estabilidad laboral reforzada de las personas enfermas y de las mujeres en estado de embarazo se extendió a los contratos por prestación de servicios. Entonces, digamos que sí es bastante, o sea, por eso siempre quien contrata debe exigir la planilla de pago de la persona a la que está contratando. O en su defecto, la ley ya lo permite, descontarle el porcentaje y realizar el pago. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, no alcanzamos a tocar otros temas, pero digamos que la idea de estos espacios es esa, poder aclarar todas sus dudas en la siguiente clase. Incluso ustedes pueden acordar con su tutor, si tienen el tiempo, una adicional para aclarar otros temas. Se pueden tocar los temas que aún faltaron, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda frente a relaciones laborales. Sonia, tú tenías una duda sobre la actividad que había en el tema, ¿cierto? Por ahí está Sonia. Hola Lili, ¿cómo estás? ¿La actividad de cuál módulo? Tú hablaste sobre que tenías una inquietud sobre el módulo 4, sobre el módulo 4. No, no. No, Yo no sé quién fue el que no. preguntó al principio. Creo que Alguien fue preguntó. Pilar.
No, Era Lili. Pilar, era Ah, ¿era Pilar. Pilar? Ah, gracias, Ah, gracias. ok. Qué pena, Sony, te confundí la... No, Lili, con todo gusto. No, estamos, es un buen espacio, aclara muchísimas dudas y me parece muy considerable hacer otra reunión, porque la verdad quedamos como con bastante tema por dialogar, ¿no? Por debatir. Sí, es oportuno una siguiente reunión porque mira que en orden nos faltarían 3 temas más. 3 temas, sí, Ujú. bastante. Entonces, no sé Así si es. considere Yo le sugiero lo hacer otro siguiente. espacio. Le sugiero lo siguiente. Sí, estamos empezando el módulo 4, son realmente 8 módulos y el 9 que es el de evaluación. Entonces, cuando vayamos en el 7º, cuadramos una sesión, un encuentro nuevamente para absorber todas las dudas, que puede ser sobre finalizando el 7º o empezando el 8º, que ustedes ya conozcan la temática para que puedan plantear las inquietudes y salgan mucho más fortalecidos con el desarrollo de este curso de Derecho Laboral Individual. ¿Sí están de acuerdo? De acuerdo, consideraría un poco más de tiempo porque serían ya como 3, 4, 7 módulos. No, serían 4 porque ya vimos Serían 4. 4 módulos, pero entonces llevaría un poco más de tiempo, ¿no crees? Yo No hay creo que problema. cuando vean, Sí, cierto. una opinión, o sea, cuando vean prestaciones sociales que contienen liquidación, porque van a aprender a liquidar cada prestación social, y Módulo cuando 5. vean obligaciones económicas del empleador con el trabajador, que ahí aprenden a liquidar las indemnizaciones y las sanciones. Después de que vean esas dos, sería bueno que programen la clase. ¿Por qué? Porque si vieron cuando estábamos dialogando hoy, entran dudas referente a eso, ¿sí? Referente al pago de la indemnización, referente a qué pasa si me terminan el contrato de esta forma, entonces a qué tengo derecho. Entonces, yo creo que cuando vean esos dos temas, que son bien importantes, pues todos son importantes, sería bueno que programaran la siguiente clase con las dudas que les hicieron falta de ahorita, porque también, como ustedes vieron, liquidación de jornada laboral, pues podría ser, por ejemplo, una clase sobre liquidaciones y ahí aclaran las dudas de los temas que les hacen falta. Pues desde mi punto de vista, no sé cómo lo vean ustedes, pero digamos que tienen una clase, o sea, en su calendario, si no me equivoco, Julián, me corriges, tienen una clase programada. Sí, sí está. Sí está, Perfecto. la coordinamos, sí, así como esta, yo les envío una sugerencia y la conciliamos. ¿Sí? Perfecto. Está bien. De Bueno, acuerdo. las 6:50. Sí, de acuerdo. Es importante. Sí, es muy importante, de acuerdo. Son las 6:58, no queda sino cerrar el tema entonces. Y yo le pediría a la compañera Angeli que lo haga, que fue Ángel. la que hoy nos ayudó, creo que de manera magistral. Y a ustedes, pues yo sí tengo que decirles gracias y sigan haciendo el esfuerzo que de verdad que yo, pues los que me conocen en la UNED de hace algún tiempo, voy a colocar ahí a Liliana, por ejemplo, entre otros compañeros, a Natalia. Yo siempre me he cuestionado al interior de la UNED porque tenemos mucha formación frente a cosas, pero no las podemos desarrollar por diferentes razones. Entonces es necesario apropiarnos de estos temas y ponerlos en práctica. Es como mi invitación porque la verdad que tenemos que fortalecer mucho el sindicato ahora que va a quedar conducido por una cantidad de hombres y mujeres que están muy jóvenes y que deben tener el mayor conocimiento y el mayor bagaje para poder garantizarle a los trabajadores la protección de la vulneración de derechos de la cual somos víctimas siempre. Muchas gracias a ustedes y le pediría a la compañera Angeli entonces que cierre. Gracias. Listo. No, pues de verdad que agradecerles a ustedes. Esta redal, la red de activistas defensores de derechos laborales, se construye pensando en precisamente lograr que trabajadores como ustedes que están a diario enfrentándose a muchas cosas, logren aprender todo esto y aclarar todas estas dudas para
saber cómo deben defenderse ante las injusticias del empleador, que es algo que le pasa a muchos trabajadores y pasa muy constantemente, y que no necesiten siempre de un abogado. Realmente nace como con ese sueño, poder formar a las personas sin la necesidad de que tengan que acudir a un profesional que les diga cómo actuar o cómo deben defenderse. Igual ustedes son sindicalistas, ustedes saben defenderse mejor que nadie, pero creo que todos estos conocimientos les ayudan a crecer como trabajadores, les ayudan a crecer como organización sindical. Y bueno, fue una clase muy amena, solo alcanzamos a tocar 2 de los módulos, entonces eso realmente me alegra mucho, saber que están tan interesados en el tema. Y de verdad, esperar en que ustedes, todos ustedes, se conviertan en defensores de derechos, que esto les aporte muchísimo a su vida diaria, que aprendan cada tip, que aprendan cada cosa. Nosotros lo que pusimos en los casos son casos reales, casos que nos cuentan los trabajadores, casos que nos cuentan los trabajadores sindicalizados, y hay muchísimos más módulos que están precisamente pensados en todo esto que le sucede a los trabajadores en el diario vivir. Este apenas es el primero, este es el primer paso que tiene que dar todo trabajador, conocer sus derechos y saber cómo defender sus derechos para saber cómo defender los derechos de los demás trabajadores. Bueno, les recuerdo que mi nombre es Daniela Aldana, yo hago parte de una organización que se llama Defense, que es hermana de la Redal. Realmente estoy para lo que necesiten. Somos profesionales al servicio de los trabajadores. Y de verdad, muchas gracias. Cualquier cosa que necesiten por medio de William, yo pues estoy en contacto con él. Él siempre me cuenta cómo van los avances de su curso, porque precisamente yo fui tutora en el curso que él hizo. Y bueno, de verdad que fue muy complaciente esta clase, me alegró mucho, y saber que obviamente todos ustedes están tan interesados por estos temas. ¿Listo? Entonces, pues esperemos que tengamos más espacios, que nos podamos encontrar, y que ojalá y acabe pronto esta pandemia, que pues no creo, pero podamos encontrarnos en el grado de cada uno de ustedes de este curso de Derecho Laboral Individual. De verdad, felicitaciones. Y yo sé que es muy tedioso, sé que es tedioso, sé que es difícil, pero todo esto está pensado para ustedes, es un espacio construido para ustedes. Así que de verdad, aprovéchenlo, y bueno, cualquier cosa que necesiten, soy una servidora más. Bueno, que pasen muy buena noche. Espero que de verdad haya sido muy útil esta clase. Yo todo lo que he aprendido, no lo aprendí solamente en la universidad, sino que realmente lo aprendí de la mano con muchas organizaciones sindicales y enfrentando muchas cosas con los trabajadores. Y espero haber sido clara en cada uno de los temas. Yo a veces hablo un poquito enredado, pero espero haber sido clara en cada uno de los temas y que esta clase les haya aportado muchísimo. Sí, muchas gracias, Angélica. Gracias, buenísima la retroalimentación. Vale, que estén muy bien. Muchísimas gracias, feliz noche. Que pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche.